Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas. Bienvenidos a un capítulo más de Venga, le digo. Hay historias que no solo se graban con una cámara, se graban también con cicatrices, con emociones, con vivencias. Y al final, lo más importante es no rendirse. Nuestro invitado de hoy es un gran ejemplo de no rendirse. Existe una frase que creemos es la adecuada para comenzar este espacio, y es que a veces cuando la vida te obliga a hacer una pausa es cuando más descubres de qué estás hecho. Para nosotros es un honor presentarles a esta persona que es un youtuber, es una persona resiliente también, un guerrero, y pues es todo un honor tenerte el día de hoy aquí. Con ustedes, Botoné. ¡Un aplauso! Chicos, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Realmente tenía muchas ganas de venir. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes y qué rico compartir estos espacios con distintos usuarios de 9PS. Claro que sí, Boto. Ya hablaremos de quién es Botonet. Sí. Este personaje que además muchos ya conocen, muchos ya conocemos. Pero la gran pregunta en este momento es, ¿quién es Cristian García? Bueno, Cristian García es un hombre soltero. Tiene compromiso para irse para la calle. No, diría que un hombre soñador, un hombre muy cercano a su papá, a su mamá, que más adelante les contaré algo de eso. Enfocado en todos mis proyectos, resiliente, deportista, amoroso. Epa. Bueno, pues ya te estamos conociendo un poco, te describes de una forma excelente y ya digamos que vamos a entrar como en detalle a ese momento donde todo comenzó a cambiar, donde tú dijiste esto está diferente, esto no es como se venía haciendo normal, entre comillas. ¿Qué sentiste en tu cuerpo para decir esto no es normal? Esto que me está pasando es algo diferente a mi cotidianidad. Cuando empecé con el tema de la aplasia, ok. En el 2022, a finales en diciembre, faltaban 3 días para mi cumpleaños, me empiezan a salir unas petequias en las piernas. Yo pensaba que eso era normal, se me dio por investigar y decía que no era tan normal, mas sin embargo yo no le presté tanta atención y por la noche he estado trabajando frente a mi computador y me desgoncé, como que se me fue la energía. Yo ahí recién me acabé de mudar a vivir solo en mi casa, entonces estaba solo. Llamé a mi mamá y le dije, me siento mal, o sea, no me puedo ni siquiera parar de la silla porque me siento muy fatigado. Ella se preocupó, me ayudó a pedir una cita de medicina general. Fuimos a la cita, me mandaron a hacer unos exámenes de sangre y en los exámenes arrojaron que mi índice de plaquetas estaba demasiado bajito y que los glóbulos rojos también estaban muy bajitos, por eso el desgonce, porque tenía como anemia. A raíz de eso ya me empiezan una serie de exámenes para ver qué era la enfermedad que yo tenía, me hospitalizaron. Al inicio pensábamos que era leucemia, pero ya con los exámenes y con una biopsia de médula ósea, me dijeron que la enfermedad que yo tenía es aplasia medular. Okay. Yo creo que es importante que vayamos punto por punto. Veo que has estado en el lugar del paciente y muchas veces el lugar del paciente ha estado expuesto a muchos conceptos que ya empieza a dominar dentro de su vocabulario. Entonces, por ejemplo, el primer concepto que me di cuenta, petequias. ¿Qué son petequias? Petequias. Bueno, para los que no saben, petequias son como unos punticos rojos que en mi caso salieron en las piernas. Me acuerdo que me estaba bañando y de la nada las piernas se me brotaron así. ¡Pop! O sea, fueron varios punticos chiquitos. Como de golpe. Sí, pero como de 1 milímetro de eso. Y eran todas las piernas. Esas son petequias. Ok. Eso es. Y ahora hablemos de los glóbulos rojos y las plaquetas. Ok, ¿cierto? me encanta ese tema. ¿Cómo le explicarías al público qué es una plaqueta? Sí, bueno, nuestra fábrica de sangre, ¿sí? O la sangre como tal, está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces vamos uno por uno. Los glóbulos blancos son los que se encargan como de defender el cuerpo de virus, bacterias y eso, como que atacan a los virus. Los glóbulos rojos, hablé de los blancos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Entonces recogen oxígeno en los pulmones y lo llevan para todo lado.
Y las plaquetas, yo digo en mis términos, que es como el pegante del cuerpo. Ya. Entonces, si ustedes se hacen una herida, se cortan o algo, las plaquetas son las que ayudan a pegar esa piel y hacen que cicatrices y todo eso. Son las que lo pegan. Exacto. Bueno. Bueno. Algo que me pareció bacano es que si ustedes cogen un poquito de plaquetas y hacen así, es como cuando uno le hacía así al colbón que sale. Ajá. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes bajitas las plaquetas, digamos, yo me afeitaba, me cortaba y duraba todo el día sangrando. Uy. Eso pasa cuando tienes bajitas las plaquetas. Pero no solo eso, digamos, puedes tener una contusión en tu cabeza o algo y tu cuerpo como que no va a, ¿cómo lo digo? Pegarse. Como a reconstruir. Como a reconstruir esa parte, por así Sí. decirlo, tan fácil. Por eso es tan delicado tener las plaquetas tan bajitas. Ok. Yo quiero que retomemos como ese día en donde obviamente te sientes enfermo, te sientes mal. Y nosotros, digo todos, tenemos esa mala maña de buscar cosas en redes sociales, Horrible, en internet. horrible. Mirar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está Sí. sucediendo, siendo nuestros propios médicos. ¿Qué buscaste en redes sociales? ¿Y qué sentiste cuando leíste de pronto tus síntomas son estos y escribes y te dicen, no, esto puede ser esto, esto, esto? ¿Qué sentiste en ese momento? Recuerdo mucho que yo estaba acostada en la cama y se me dio por buscar puntos en las piernas. Así era eso. Y yo decía, puntos en las piernas, no sé qué. Y salían varias cosas que podían ser. Y de últimas, ay, se me cayó esto. Y de últimas salía un diagnóstico que decía que podía ser leucemia. Y yo decía, ay, en internet, sí son exagerados. ¿Cómo así que leucemia? Cuando me hice los exámenes de sangre y fui por urgencias porque me dijeron que las plaquetas estaban muy bajitas, la doctora que me atendió en una primera instancia me dijo, usted está manifestando todos los síntomas de una leucemia, pero hay que mirar más a fondo qué puede ser porque todavía no es seguro. ¿Qué consejo le doy a la gente? No busquen todo en internet. Es mejor asistir con profesionales porque, digamos, lo mío era aplasia medular. Y ni siquiera salió aplasia medular en lo que yo busqué de los síntomas. Y algo que aprendí mucho en la clínica es eso también. O sea, uno a veces piensa que internet tiene la respuesta a todo y no es así. Es mejor averiguar con los profesionales. Si usted se siente mal, vaya al médico y que sea el médico el que le ordene los exámenes necesarios. Y que sea el médico el que le diga usted cómo debe proceder y de pronto qué tiene, no automedicarse, que eso es otro error que mucha gente comete. Claro. Bueno, ya nos estás como hablando de este proceso que me imagino que fue largo, aunque suena sí, corto. Larguísimo. Porque en realidad uno lo escucha y uno dice, no, pues mediodía. Pero en realidad pues sabemos que fue mucho tiempo. ¿Cómo viviste los primeros días en el hospital? Es chistoso porque cuando a mí me dijeron que tenía una enfermedad sanguínea y que mis plaquetas estaban bajitas, uno en la ignorancia, yo pensaba que era que me iban a dar una pastilla y ya, me mandaban para casa. Eso pasó el 3 de diciembre, yo cumplo el 6 de diciembre. Yo tenía una fiesta programada y pensé que con la transfusión de plaquetas también como que me transfundían plaquetas y ya yo me sanaba y de pronto quedaba con algún medicamento. No fue así. Yo duré en una instancia una semana hospitalizado primero y fue como estar encerrado porque no podía salir. Para lo único que salía era como para ciertos exámenes muy puntuales que me tenían que hacer. Después me trasladaron a otro hospital. Ahí duré 3 meses hospitalizado, no podía salir. Y uno vive muchas experiencias, ¿saben? Como que yo cuestionaba mucho el tema de las redes sociales y cuestionaba mucho como, pues yo como influenciador, qué contenido estaba generando antes. Y cuando uno pasa por estas cosas, uno empieza a ser más consciente de qué contenido está generando y consumiendo. Y también de cosas que uno pensaba como, si estoy aprovechando mi vida, disfruté mi vida, si el día de mañana yo no estoy, ¿qué hice? ¿Estoy haciendo lo que a mí me gusta realmente? ¿O estoy haciendo las cosas que de pronto los demás quisieran que yo haga? Entonces ahora como que eso también me ayuda a cambiar cierto chip en mi cabeza y en mi corazón. No, y seguro estar sobrepensando es parte de ello. Digamos que todos pasamos por un proceso que fue la pandemia justo 2 años antes de que te pasara eso. Y pasamos por una época de encierro. Y esa época llevó a mucha gente a sobrepensar. Digamos que el hecho de no salir, no socializar, no estar en contacto con otras personas, nos lleva muchas veces a
a que la cabeza se empiece a descontrolar un poco, ¿no? ¿Cómo viviste eso después de una pandemia en donde igual tuviste restricciones para salir como todos? ¿Cómo viviste ese proceso de hospitalización? Mm, em, Fue un poquito duro, la verdad. En especial porque, digamos, a diferencia de la pandemia, en pandemia pues uno se podía mover, uno si quería podía hacer ejercicio, podía hacer flexiones abdominales, cansarse, dormir, pararse, correr, comer. En la hospitalización es completamente distinto porque primero, físicamente yo ya no estaba como en forma para estar haciendo cosas que hubiera querido hacer como ejercicio, por ejemplo. Por otra parte, el tema de la comida siento que fue lo que a mí más duro me dio. Claro. En las hospitalizaciones pues se cuidan mucho de lo que uno consume como paciente y eso a mí me estaba deprimiendo. Realmente yo tuve una depresión, ni siquiera fue tanto por el encierro, sino que fue por la comida. Es que la comida todos los días era zanahoria, habichuela y zucchini, todos los días. Entonces uno se cansa, Claro, este cuerpo se cansa. Claro. Quiero mi hamburguesita. Sí, no, y a veces nos daban hamburguesas, pero ustedes Pero no, sabrán cómo hacer seguro, hamburguesas al seguro. hospital. Claro, no. Entonces, eso sí me llevó a un tema de depresión feo. Y dejé de comer por 4 días. Comía muy poquito. Como que me mantenían vivo, era punta de suero. Uy, A eso pegado que había salido de las quimios. Y las quimios hacían que la comida me supiera peor aún. Entonces, siento que eso fue lo que más duro me pegó estando tanto tiempo encerrado. claro, Otto, además, hay un tema y es lo que tú acabas de decir, la diferenciación que hay entre la época de pandemia y la época en que estás hospitalizado. Hay una parte específica en ti y es estoy enfermo, ¿cierto? Entonces, no sé, hemos hablado muchas veces de no sé, un síntoma. O sea, ¿qué es un síntoma? Digamos, que uno se pone a reflexionar y es una señal de que te estás enfermando. Pero ¿por qué la enfermedad nos puede robar la felicidad? Porque lo que tú nos estabas contando, como cuando yo estaba en pandemia, hacía flexiones, me movía, comía, hacía lo que... Y en el momento en que ya me siento enfermo, a pesar de que estoy en una situación similar, la restricción me empieza a quitar un poquito la felicidad. Entonces, ¿para ti qué es estar enfermo? ¿Qué significó para ti ese concepto? Es que miren que yo tengo una forma de pensar toda rara. Ajá, ajá. Desde que a mí me dan el diagnóstico de la aplasia, como que yo decía, estas son cosas que, como desde el lado espiritual, como algo voy a tener que aprender de esto. Y yo decía, bueno, Dios, si tú me pusiste esto es porque algo tengo que aprender y voy a sacarlo adelante, voy a meterle la mejor energía. Siento que para mí la enfermedad vino para enseñarme cosas. Como que después de mi proceso descubrí que me encanta pintar. Fui un poquito más consciente y más empático con ciertas cosas y ciertas actitudes de la gente. Como que una vez se juzga a la gente que está brava por la calle, uno piensa que está brava porque sí, pero uno no sabe el trasfondo, si es que de pronto tiene un familiar enfermo, sí, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Aprendí a ser un poquito más empático gracias a la enfermedad. Lo que habla de mi familia, yo antes con mi papá no era tan cercano, como que teníamos buena relación, pero no éramos tan unidos como con mi mamá. Después de la hospitalización con mi papá, o sea, creamos un lazo muy fuerte. Cuando a mí me iniciaron las primeras quimios, que fueron las peores de todas, mi papá estuvo ahí y como que, no sé, algo cambió en él, algo cambió dentro de los... Pero sí, en serio, siento que algo cambió ahí en él. Ese vínculo. Sí, exacto, y se mejoró muchísimo porque yo no podía recibir visitas de cualquier persona por el tema de que estaba inmunosuprimido, es decir, que mi cuerpo no tenía defensas. Entonces, cuando me visitaba, solo me visitaba mi mamá y mi papá. Y las visitas de mi papá era sí o sí estar con mi papá en un cuarto. Entonces ahí ya empezamos como a hablar más, encontramos cosas que nos gustaban en común, exacto. Y como que fortalecimos ese vínculo. Poti, después de esto que nos cuentas, me parece importante de pronto preguntarte si en algún momento de esta enfermedad, de este proceso, tuviste miedo a morir, a la muerte, y qué sentiste frente a esos pensamientos que llegan tan negativos, porque a veces uno quiere ver todo de una forma positiva, hermosa, pero pues a veces a uno también le llegan esos pensamientos negativos. ¿Qué sentías? ¿Cómo luchabas con esos pensamientos? Sí, siento que el miedo a morir, sí, está ahí latente. Yo me acuerdo que yo me acostaba
Y yo decía, Dios mío, por favor, mañana quiero amanecer, o sea, quiero vivir otro día. Si es así, yo sé que le estoy metiendo la mejor actitud para sacar esto adelante, pero hay veces en las que el cuerpo no da. Un momento en el que estuve muy delicado, que fue cuando tuve un tema como de una hemorragia interna por una albóndiga. Gracias, una albóndiga. No, No, una no, una bichuela. zanahoria. Ni supe. No, y que me comienza albóndiga con tanto gusto y estaba cruda por dentro y eso a mí me pateó horrible. Me generó como un tema de una hemorragia interna. Empecé a botar mucha sangre, o sea, como que tenía diarrea, pero realmente era pura sangre lo que yo botaba y era sangre negra, horrible. Y yo me sentía muy, muy mal. Pero miren que yo me acuerdo que en ese momento yo sentía que el cuerpo a mí ya no me daba más. Pero yo decía, Dios mío, o sea, mi cuerpo no da, pero yo quiero seguir, o sea, yo estoy dispuesto a meterle a todo, a sacar esto adelante. Dame las fuerzas porque el cuerpo ya no me está respondiendo, o sea, y yo quiero seguir, yo quiero vivir. Em, pero con los días como que ya, gracias a los doctores, a los hematólogos también, como que me empezaron a ayudar con todo eso y ya con el tiempo encontré mejoría. Claro. Ya nos has contado un poco cómo ha sido tu vínculo con las personas a tu alrededor, que básicamente eran tu mamá y tu papá. Ujú. El vínculo espiritual, que entiendo que estabas llevando también, desde Sí. la fe. Pero, ¿cómo era el vínculo con tu cuerpo? ¿Cómo fue ver ese cambio dentro de ti? Sí. Yo antes era muy, ¿cómo lo digo? Como que no era consciente de lo que le estaba dando a mi cuerpo. Ya. Entonces yo comía mal, muchos productos ultra, hiper, mega procesados, muchas gaseosas, muchos paquetes. Y uno siente que eso como que No influye. no influye mucho, Ujú. pero sí influye. Ahorita como que soy más consciente de mi cuerpo, lo cuido más. Me gusta ahorita hacer mucho deporte, porque esa es una de esas cosas que yo decía, nunca hice y era algo que a mí me gustaba, pero nunca lo hice porque sentía que ya estaba muy viejo. Digamos, a mí me encantan las porras. Y yo no me metía a porras porque yo decía, de pronto ya estoy muy viejo para esto, Sí. pero es estos puntos en los que uno siente que ya el cuerpo no le da cuando añora haber hecho esas cosas. Entonces, cuando yo no pensé que me fuera a recuperar físicamente, o sea, yo pensé que iba a quedar con alguna secuela, después de sentirme también tan agotado por el tema de la anemia que a mí me daba, yo pensaba que iba a quedar así por siempre. Cuando el cuerpo empezó a tener mejoría, dije, no, voy a hacer todo lo que a mí me guste. Y así, yo soy el más grande en mi equipo de porras. Hay otros chicos que tienen 16, 17 y yo 33. Pero como que lo disfruto y es algo que me hace feliz. Entonces, como que ahorita agradezco tener la salud, que mi cuerpo me esté respondiendo. Y obviamente ya no, o sea, sí me doy mi lujito de una hamburguesa de vez en cuando, pero ya no tanto como antes, que era como hamburguesa todos los días. Ujú. Tú antes hacías videos para YouTube, digamos que con frecuencia, y tenías una comunidad ya, unos seguidores. ¿Cómo fue expresar lo que estabas sintiendo a esos seguidores? ¿Tuviste miedo de decir, miren, tengo esto? ¿De pronto te dio sustos para salir y decir cómo será la reacción de ellos frente a lo que me está pasando? Cuéntanos un poco de eso. Nunca tuve miedo de contar lo que tenía. De pronto al inicio era miedo de desinformar, Okay. porque yo no sabía qué tenía. Entonces yo me tomé un tiempo de estar hospitalizado, no subí nada a redes. Cuando ya supe qué era lo que tenía, yo busqué informarme de la mejor manera con los doctores y no con internet. Creé como un guión de todo lo que me estaba pasando. Lo compartí con un doctor que iba a verme, que era como de confianza. Le dije, quiero hacer un video hablando de esto, no la quiero cagar. No quiero cometer errores en el video. Él como que lo vio y me dijo, está bien. Y yo tomé la decisión de grabar ese video. Me acuerdo que para grabar ese video me tomó 2 horas, por lo mismo que primero no tenía el físico para estar hablando tanto tiempo frente a una cámara. Y segundo, a mí no me importaba tanto cómo iba a ser la reacción del público como tal, sino que mi meta era llegarle a las personas que les tuviera que llegar el mensaje. Porque aplasia a la gente casi nunca ha escuchado. O sea, es una enfermedad como que no es muy común. Entonces yo decía, y yo buscaba en internet como temas de viviendo con aplasia. Y me acuerdo que eso fue horrible. Vi el canal de una chica que decía, me detectaron aplasia. Y uno veía los videos y dejó de subir videos de un momento a otro. Y uno se ponía a investigar y era que la niña había fallecido. Entonces eso es duro también para uno.
Entonces quise hacer el video más que todo con un aliento como esperanzador, Ujú. hablarle a la gente de cómo fue mi proceso, pero que la gente entienda también que no todos los cuerpos reaccionamos igual. Y el video tuvo muy buena acogida. Gracias al video, muchas personas, más que todo papás con hijos con aplasia o personas con aplasia, me han escrito buscando como información. Y es bueno porque también hay grupos de apoyo para estos pacientes con aplasia, porque la aplasia no es que sea una enfermedad solo de Colombia, sino está en todo el mundo. Entonces me escribe gente de Argentina, de Ecuador, de Chile, y hay una comunidad en WhatsApp que es de pacientes con aplasia y entre todos se apoyan con todo. Es bonito. Tú quisiste brindar ese apoyo a tus seguidores y tus seguidores fueron también esa medicina para ti. Sí, me encanta. La gente fue como muy empática Ujú. con mi enfermedad. Digamos que fue bonito ver los mensajes alentadores de la gente. Y por otra parte, me acuerdo que hubo el testimonio de un señor ya grande que me escribió, me dijo, mi hija me mostró su video y quiero que sepa que sí se puede, como que me mandó un mensaje larguísimo y como que eso también uno lo motive y a mí me da felicidad saber como, bueno, hay personas que sí se han salvado de esto, entonces a metérsela con toda. Claro. Lo que está ocurriendo con una aplasia medular es a veces difícil de explicar, ¿no? Y ante una comunidad puede ser un poquito más complicado porque tú vienes de un público que estaba más enfocado en el entretenimiento. Ujú. Entonces, entender que tu mensaje iba a tener unas repercusiones, porque lo que nos cuentas es, yo quería tener responsabilidad sobre lo que estaba diciendo. Ujú. Y eso es algo que apoyamos un montón y como que estar en contra de la desinformación es uno de los puntos más importantes. Sí. Ya lo veremos en otro capítulo, que hablaremos de próximamente con un experto en comunicación de la ciencia. Pero bueno, esa mirada del experto siempre va a tener mucho cuidado de la fuente, va a estar vigilando qué es lo que está diciendo. Pero desde tu experiencia, ¿cómo explicarías la aplasia medular? Ok, les tengo una pregunta. A ver, Corchadora. Nosotros también tenemos más preguntas. A Vivian. Sí. ¿Quién está haciendo las preguntas? Ay, no. Vivian, ¿tú dónde crees que se produce la sangre? En el La cuerpo. sangre. ¿La sangre dónde se produce? ¿Cuál es la fábrica de la sangre? ¿Por qué no me preguntó a mí? No, no, Vivian. Dani, vamos contigo. ¿Quién quiere que responda, Vivian? No, es que me gusta preguntarle eso a la gente porque mucha gente piensa que la sangre se produce en el corazón, Claro. en los riñones, en los pulmones, me han dicho. A ver, Dani, Claro, ¿dónde se produce la sangre? Los huesos. Exacto. en los huesos. Dentro de los huesos, ustedes han comido pollo, me imagino. Hombre. Sí, ¿Se han visto que uno muerde el hueso del pollo y por dentro hay como una cosita rojita? sí, que como se una ve como si esponja? estuviera ahí. Por dentro de los huesos tenemos como una esponjita y en esa esponja se alojan algo que se llaman las células madre. Okay. En el tuétano. ¿Sí se llama así? Pues le No, decimos pues, el tuétano al hueso. No, ya ahí No, ya eso del sé. pollo. Ya ¿No se lo escuchaban pusieron cuando dije chupar tuétano? Que es coger el huesito y Ah, eso bueno, es. pero yo sí no sé cómo se llama. Nosotros le decimos Te corcharon. médula, Sí. te corché. Bien, No, Pero- sí. Dentro del huesito, ahí está esa esponjita donde se alojan las células madre Ajá. y ellas son las que producen la sangre y esa sangre sale por los poritos del hueso al torrente sanguíneo y así es como se produce la sangre. Ok. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Dónde iba? ¿Qué es la aplasia medular? Ah, ya. La aplasia medular es cuando esa fábrica de sangre, por así decirlo, deja de funcionar. Ujú. Entonces tu cuerpo ya no está produciendo sangre. En mi caso fue porque las defensas del cuerpo, o sea, los glóbulos blancos, más específicamente los linfocitos T, como que estaban súper estimulados y ya no atacaban virus o bacterias que tuviera el cuerpo, sino que empezaron a atacar a la célula madre que produce la sangre. Por eso fue que yo dejé de producir sangre, mi cuerpo dejó de producir sangre. A eso se llama una aplasia medular. Ok, bueno, y de ahí que se parezca mucho como a los síntomas que tiene la De la leucemia, ¿no? leucemia. Porque Exacto. tiene que ver con la sangre. Exacto. Es como la aplasia medular, es como si fuera, pues a grandes rasgos, como una leucemia, solo que sin células cancerígenas. Ya. Bueno, ya después de esta parte tan científica, Técnica. tan técnica, vamos a hacer un juego de preguntas. Eso. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Ok, ¿Listo? Prepara. Una canción que fue tu refugio. esperen. Somos Problemas. problemas técnicos. Ya. ¿Listo? Ya. Entonces, A ver, estoy listo. Así. ¿estás listo? Sí. Una canción que fue tu refugio. Mi refugio,
Pucha, es que no me acuerdo el nombre, pero era de... Tres. No, No. no. Ah, No, digamos que Un día a la vez, de Botonet. Fue una canción que compuse Ah. estando hospitalizado. ¿A quién buscabas cuando sentías que estaba ya todo perdido? No, a mi mamá y a mi papá. ¿Qué Como fue que hablaba mucho con ellos. ¿Qué fue lo primero que pensaste al despertar en el hospital? En mi cumpleaños, que faltaban 2 días y que ya quería que me dieran salida. ¿Qué aprendiste del dolor? Del dolor, que hay que sentirlo, que hay que permitirse vivir esas cosas, porque eso es lo que nos hace ser humanos. Si tu historia fuera una película, ¿cómo la llamarías? El misterioso caso de Botón. Ah. ¿Qué le dirías a ese Cristian antes del diagnóstico? Uy, no, chino, sóyese la vida, disfrute, haga lo que le gusta, no piense en cuánto dinero va a gastar, sino en qué tanto está disfrutando su vida. Una frase o una palabra que te repites para no rendir. Un día a la vez, me la quiero hasta tatuar. Sí, un día a esa la vez. actitud. Termina esta frase, estoy vivo y... Y me encanta. Perfecto. Boto, yo veo que mucho de lo que cuentas tiene, cuando hablamos de tu enfermedad, no, no veo que la abordes desde un, ojalá esto no me hubiera pasado. Siento que lo abordas un poco desde el agradecimiento. Sí. ¿En qué momento llegaste a esa conclusión? Al inicio, yo pensaba, yo no tengo vicios, yo no me inyecto nada, yo no consumo nada raro, yo eso, ¿por qué me da a mí? Eso era lo que yo pensaba. ¿Por qué me da a mí? No le da a esas personas, por ejemplo, que roban, personas que se la pasan consumiendo alucinógenos o cosas así. Y yo decía, ¿por qué a mí? Pero pues con el tiempo uno entiende que simplemente como que uno se ganó la lotería de la vida. Confié mucho en los profesionales, en los doctores, siento que eso sí, yo confiaba un montón en ellos. Y sí hubo un punto en el que yo dije, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero como que me motivaba era más que todo decir como, bueno, ya me está pasando porque ya no puedo cambiar nada de esto. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿O qué voy a aprender de esto? Y si me dieran la oportunidad, si a mí me dijeran que le hubiera dado a Placia o no, yo hubiera dicho sí, igual, que me debo. O sea, no cambiaría nada del pasado porque siento que esas cosas y esas experiencias son las que forman las personas que somos hoy en día. Y sí le diría a las personas que de pronto están pasando por un proceso así delicado o algo, uno, confíen en los doctores. Dos, no crean todo lo que hay en internet. Siento que eso es muy importante, o sea, infórmense, pero de profesionales, no del blog que crearon ahí en internet. Y tres, métanle actitud y porque estos procesos son mucho más de actitud. Cuando uno se desalienta o siente que ya todo está perdido es cuando peor le va. Entonces métanle ganas y con toda que sí se puede. Listo, perfecto. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Estamos muy, pero muy contentos de tenerte aquí. Hoy no solo hablamos de tu enfermedad, sino también hablamos de la persona que eres, de la fuerza que tuviste, de la resiliencia y también de ese miedo y del dolor que sentiste porque eres humano. Entonces creo que eso es lo más importante, saber que fuiste un humano, que no es como solo botones del personaje, sino que también está Cristian detrás de todo esto. Entonces, pues por parte de los dos, doy el agradecimiento de que de verdad nos encantó la entrevista. Aprendimos un poco más de toda esta enfermedad que de verdad el internet a veces nos engaña mucho. Total. Y nos queda un mensaje claro y es, no, de primera, si te enfermas, si sientes un síntoma, no lo busques en internet. No lo busques en internet. Sencillamente no lo hagas. Acude a un profesional. Por favor. Tan pronto como puedas. Sí. Eso es. Segundo, apóyate en tu comunidad. Siento que eso es una enseñanza que me queda de lo que nos estás contando. Y tercero, sigue a 9 veces. Y tercero, que es muy importante agradecer los procesos, que es como algo esencial para poder afrontar aquellos momentos difíciles de la vida. Entonces, sí. No sé si quieras dejar también un mensaje. Sí, quisiera decir algo más. Si ustedes de pronto están pasando por un proceso así, busquen cómo distraer la mente, porque en una mente ocupada no hay espacio para la depresión. Siento que eso fue un error que yo cometí. Yo no sobrepensaba muchas cosas y no buscaba hobbies. Y a mí lo que me ayudó en contra de la depresión, pues obviamente los profesionales, los psicólogos, pero también el hecho de pintar. Yo me mantenía ocupado pintando y me acuerdo que yo en la clínica no hacía nada, solo ver celular, Instagram, TikTok. Pero cuando empecé a pintar sentí como realmente como una luz en mi cuerpo, en mi vida. Entonces busquen esos hobbies que al inicio uno dirá como, ay, yo no estoy para hacer eso.
pero busquen algo para distraer la cabeza, ya sea hacer sopas de letras, crucigramas, pintar, dibujar, tejer. Uno, en serio, desde que esté ocupado, como que no hay espacio para la depresión. Listo, Boto, gracias Ah. en serio por estar aquí, gracias por abrirnos tu corazón ante todo. Y pues bueno, esto es Venga, le digo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Sigan a 9PS. Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas.